Bienvenidos al segundo capítulo. El día de hoy vamos a hablar de lo que yo le llamé el recorrido del despertar de conciencia. Mi nombre es Laura Andrea y te doy la bienvenida, Indrayano, Indrayana. Me van a escuchar diciéndoles así porque en Instagram tengo una comunidad llamada Centro Indraya. Indraya quiere decir Indraer. Yo le puse Indraya, pero es añoranza del alma, y cuando es añoranza del alma es esta conciencia de tu alma, de ser este viajero en el tiempo, en el universo, en el espacio, lo que tú reconozcas como un aprendiz, como un plan maestro en donde todos tenemos una misión en esta tierra, en este plano. Y centro se refiere al centro de ti, que es tu corazón. Nosotros vivimos a nivel terrenal un cambio cuántico a partir que comenzó más o menos en el 2012. En el calendario maya, ahí se acabó un ciclo, empieza otro. En el 2021 vivimos otro gran despertar que numerológicamente 2021 y 2012 nos da lo mismo, pero bueno, ya hablaremos de eso en otro capítulo. Y centro es reconocer nuestra conciencia amor, nuestra conciencia corazón, nuestra energía crística. Y nuestra energía crística no tiene que ver con el Cristo desde una religión, sino con cristal. Y al final Centro Indraya tiene su misión y su propósito de ayudarte a recordar ese centro que habita en ti para que tú seas tu guía, para que nos vivamos desde el amor, no un amor idolatrado, cuento Disney de nada está bien, nada está mal, sino desde un compromiso, una responsabilidad, desde la virtud, desde el orden, integrando tu energía femenina y tu energía masculina. Poco a poco iremos platicando y les iré presentando mis creencias, mi mapa conceptual, mi mapa de vida sobre la existencia misma, como una invitación para que tú también te lo cuestiones. Mi invitación es que vayas creando un mapa de tus ideologías, de tus creencias. También si tú eliges creer a través de una religión, pues es válido, es una posibilidad, pero pues la invitación es que te cuestiones tus creencias para que después no seas víctima de la manipulación de otros seres que están perdidos en la conciencia, creyéndose mejores, creyéndose gurús, creyéndose los dioses. De hecho, también tengo una membresía llamada Gurú Infinito con el propósito que descubras la sabiduría y el gurú que habita en ti. Con esto te quiero contar un poco de mi historia. Yo soy mexicana, a punto de cumplir 30 años. Y desde mi nacimiento, te cuento más o menos la historia resumida. Cuando mis papás estaban trabajando juntos, se conocen. Mi papá ya era casado. Mi mamá viene de una familia muy religiosa, muy católica, muy del qué dirán. Una sociedad muy como arraigada a dogmas. Cuando hablo de dogmas es verdades inamovibles, muy rígidas en creencias. Mi abuela, una mujer que pues matriarca, que el que dirán es bien importante. Entonces mi mamá esconde su embarazo 5 meses. De hecho, sus hermanos se dieron cuenta. Mi mamá viene de una familia de 8 hermanos, ella es la segunda. Se dan cuenta, imagínense, 5 meses escondiéndose de su mamá. Mi abuelo había fallecido ese mismo año. Y ella se va de la casa. Mi abuela la quiere casar y pues obviamente no se puede porque mi papá ya tenía otra familia. Entonces ella vive su embarazo muy solitaria. Nazco yo. Mi mamá, de hecho, hasta los 3 meses o 4 meses creo, supo si yo iba a ser niño, si yo iba a ser niña. Entonces bueno, nazco yo. Y entonces mi infancia fue una infancia muy bonita en muchos aspectos, pero también vivir con este estigma social de pues tu papá tiene otra familia. Sin darme cuenta fui desarrollando mucho este concepto como de soy un pecado, porque acuérdense que les digo que vengo de una familia muy religiosa. Entonces, aunque en la religión católica encontré respuestas en su momento a esta creencia de Dios, desde este viejito sentado juez que te dictaba las reglas de la vida, me sentía culpable pues de esta historia. Esto fue pasando conforme fui creciendo. Desde muy chiquita tenía desarrollados dones. Por ejemplo, percibía a mi abuelo, pero también estaba como tan natural que de pronto yo le hacía preguntas a mi mamá sobre mi abuelo
y como que, ay, esta niña está loca, o le comentaba como, ay, soñé con mi abuelo y entonces pues era como, ay, no, eres muy fantasiosa. Y muchas de las cosas se achacaban porque, bueno, estás solitaria. Sí tenía muchos primos, de hecho tengo una prima 6 meses mayor que yo con quien jugamos bastante, fue como mi hermana. Y también, pues bueno, esta parte de soledad se mitigaba un poco con eso, pero de pronto mi abuelo tenía un tic de morderse el cachete como así, como por dentro, y en algún momento adopté ese mismo tic y mi mamá, pues, ¿por qué tienes ese tic? Y, pues mi abuelo también lo hace. Cosas así como específicas, chistosas, chiquitas, pero era como, caray. Bueno, fui creciendo, crecí con mi abuela materna, entonces yo le contaba ciertas cosas así chiquitas como, oye, soñé esto, oye, abuelita, vi un ángel. Bueno, no le digo abuelita, le digo mamalucha, entonces me van a escuchar decirle mamalucha, de que, oye, mamalucha, vi este ángel y soñé esto, y entonces pues ella desde su religión, desde su condicionamiento era, no, eso está mal, no, mijita, y rézale y pídele. También fui sonámbula, chiquita, más o menos 6 años. Quiero decirte que no sé específicamente si el sonambulismo es algo común en los niños índigo, niños violeta. Ya te haré un capítulo especial para eso, pero son niños con dones muy desarrollados, dones espirituales. Pero eso era algo que me daba mucho miedo ser sonámbula. También mi prima me decía que era una niña rara, porque desde chiquita le preguntaba cosas como, oye, ¿y si esto fuera un sueño y en realidad solo estamos en una película y hay un personaje más arriba? Y como que, ay, qué rara. De hecho, ella dice que yo era una señora, o sea, eso es un chiste que la gente que me conoce me dice como, de hecho los amigos de mi esposo me dicen señora desde que me conocen, porque dicen que soy una señora en cuerpo digo, ahorita ya soy una señora, pero que soy como un alma que es muy señorial. Y pues bueno, antes creía que eso era algo malo, pero la verdad ahorita digo, bueno, si ser señora es ser sabia para ustedes, no me considero que lo soy, pero gracias por el cumplido. Después cuando voy a estar viendo aquí porque anoté cosas que les quiero mostrar. Bueno, empecé a tener experiencias paranormales. Como les decía, empezó viendo cuando veía a mi abuelo. También desde muy chiquita escribía todas mis experiencias. Por ahí tengo un tema con la escritura que ya les contaré, pero escribía y contaba y le decía como a Dios. Yo decía como, Diosito, ¿por qué pasa esto? No entiendo esto. Yo sentía que mi familia no me quería, pero era solamente por una distorsión de la herida del abandono que viví con mis papás, que fue fuerte. Y después fui creciendo y en secundaria empecé a tener sueños muy extraños, sueños donde se me presentaban entidades de todo tipo. Yo en ese momento no sabía que eran entidades, y en alguna ocasión tuve un sueño al que yo le llamé el sueño con el diablo. Me asusté muchísimo, incluso sentí como si me hubiera rasgado una parte como en el hígado, y que me decía que me fuera con él y que si me iba con él me iba a ir mejor y me iba a sentir mejor. Se lo platiqué a mi mamá me dijo como no hagas caso, y entonces mi abuela me llevó como que a la iglesia, y encontré por muchos años en la religión una seguridad de sentirme protegida. Incluso como que me volví tan intensa y tan dogmática en la religión, como que a todo mundo le decía que se hiciera católico, y como que solo concebía la religión católica como la única respuesta, porque les digo que llenó ese vacío. No estoy diciendo que si tú eres católico ya estás llenando un vacío, pero también si quieres que todos crean lo mismo que tú, pues date cuenta también que estás tratando de probar con eso. Pero bueno, ese es otro tema. Después en secundaria también empecé a ver un lobo blanco, como un perro grande, como un lobo, pero era una ilusión. Y luego empecé a ver así como sombras. Veía sobre todo un niño que estaba como gris sentado. Y eran almas perdidas. En ese momento no sabía que eran almas perdidas. Entonces la verdad es que todas estas experiencias me daban mucho miedo, pero al mismo tiempo me causaban mucha intriga. También en la secundaria, en el patio, había unas banquitas ahí en la secundaria, y veía yo a una señora, una viejita vestida de negro. Siempre la veía tejiendo. 2-3 ocasiones me senté con ella, platiqué con ella, y yo no sabía que no era real hasta que un día le conté a alguien y me dijo,
no hay nadie, o sea, ¿cómo va a haber una señora ahí tejiendo? Y fue donde, ok, entonces probablemente esta persona no está en este plano. Dentro de mí sabía que había cosas extrañas, pero como les digo, no trataba de indagar muchísimo. Después una amiga me recomendó un libro. Hasta la fecha no recuerdo el nombre y mi amiga tampoco se acuerda, pero era un libro que hablaba de las experiencias de las personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte o que se han catalogado como muertas durante tantos minutos y cómo llegan al túnel de la luz. Y lo que está interesante en estas experiencias es que muchas personas coinciden a su manera, en su historia, pero coinciden en muchos relatos. Bueno, para no hacerles el cuento largo, cuando yo leí ese libro dije, ay, yo quiero vivir una experiencia como esa. Y tuve un sueño en donde recuerdo que pues era como un túnel largo, me acuerdo que había mucha luz, y después en este túnel percibí la imagen de Jesús, porque yo conectaba con Jesús, como en ese momento como Dios, en este momento también como este maestro ascendido quien vivió desde la frecuencia de Dios. Y recuerdo que me dijo muchas cosas y yo me acuerdo que fue una sensación tan bonita y tan expansiva, que está muy borrosa porque era tan alta frecuencia, que me acuerdo que me dijo mi misión, pero realmente desperté y ya no me acuerdo. Después hubo un momento donde dije, esto fue un sueño. Conforme he ido recordando mi alma, despertando ya en conciencia, sin tanto juicio a estas experiencias paranormales, lo he ido disolviendo porque hay cosas que siguen bloqueadas. También, bueno, en secundaria vivo una primera experiencia de duelo de pareja fuerte y mi mamá y yo encontramos, mi mamá también, a pesar de que viene esta familia religiosa, de hecho ella me cuenta que en alguna ocasión sus hermanos la llevaron con un padre porque pensaban que estaba poseída porque leía de metafísica y de física cuántica y de cuánta cosa, y pues ella también tuvo una experiencia que ya en alguna ocasión se las platicaré porque es su historia. Llegamos a una especie de grupo que en realidad era una secta, hoy lo puedo decir. ¿Y por qué era una secta? Porque bueno, en este grupo había un maestro espiritual que te hablaban como de él como el iluminado, pero era este concepto como que él era el Dios y todos los demás eran como que los que estaban al servicio de él. Te hablaban mucho del universo, del poder de tu mente. Me acuerdo que te enseñaban técnicas también de hipnosis, también te enseñaban técnicas de como de esos que orientales, de esos que no se me fue el nombre, pero que te clavan agujitas y no te duele. Y del poder de la mente, de no sangrar. Me acuerdo que te ponían ejercicios que podías durar de que, no sé, 1 hora con el brazo así y no lo sentías. Eso sí estaba muy interesante. Pero conforme fue pasando, bueno, yo estaba viendo ese duelo, estaba bien chiquilla, tenía como unos 16 años o menos, que mi mamá me lleva a este grupo. Y entonces fui con una terapeuta de ahí que ayudaba como a adolescentes y pues me ayudó en su momento a salir de ese proceso de duelo. Pero conforme fuimos avanzando, haz de cuenta que era por niveles y cada vez te pedían así más cosas. Para no hacerles el cuento largo, te pedían una inversión muy grande de dinero en algún punto. Tenías que escuchar todos los días una meditación antes de dormir. Y te quedabas dormido con ella, era un método también. Y bueno, a fin de cuentas empezó a salir a la luz que este maestro lumínico empezó como a crear orgías y todas las mujeres eran sus novias desde esta libertad sexual mal concebida. Después, incluso mi abuela también fue a uno de los talleres, y la verdad es que a nivel personal yo les puedo decir que con mi abuela y mi mamá fue un sanar de vínculo generacional muy fuerte, muy bonito. Pero bueno, obviamente nosotras no sabíamos el grado de lo que estaba pasando. Ya después ellos huyen del país porque empieza a haber demandas hacia ellos y bueno, esa ya es otra historia. Ese fue mi primer acercamiento con una secta. Y eso me llevó también a rechazar completamente una vez más la espiritualidad, porque yo dije, no, bueno, es que acceder a estas cosas te lleva al camino del mal, y así lo concebí. Entonces volví a regresar a la religión
Y volví a pararme frente a la religión es la respuesta, el catolicismo es la respuesta. Y por un momento me fue sostenible, incluso le decía a todos mis primos que ve a la iglesia, yo era de las que quería ir diario a misa, me contribuía demasiado. Llega mi confirmación, pero entonces en mi confirmación, cuando empiezo a ir a las pláticas, me toca una persona que me empieza a decir que yo no era merecedora del cielo y que no era merecedora de Dios porque mi historia, porque había una actividad que tenías que hablar de tu historia y yo les hablé de lo que les acabo de contar de mis papás, que mi historia no era digna de Dios porque yo era producto del pecado de mis papás y que desde ese lugar no me iba a ganar el cielo, que tenía que estar haciendo constantemente actos de rendición y sacrificio a Dios para poderme ganar el cielo porque yo era el resultado del pecado. Todavía te digo esto, por mucho tiempo, eso es algo que nunca se lo dije a nadie, pero yo lo sentía. Eso me llevó a sentirme muy enojada con Dios, con el concepto que yo tenía de Dios en ese momento. Me dolió muchísimo, me enojé con la religión, pero estaba tan aterrada de salirme porque dije, bueno, pues si este es el único camino de Dios, pues no me salgo, pero al final me llené de un odio a la religión. Y como que estaba en una dualidad muy fuerte porque yo sentía que solo yendo a misa iba a ser merecedora de este cielo que esta mujer me dijo. Después pasa el tiempo y como que abandono un poco, como que fue como que llenarme de este enojo hacia la religión. Y voy abandonando poco a poco hasta que me voy a otro. Hace cuenta que yo andaba viajando en la ambivalencia, porque la ambivalencia es como el extremo, el extremismo, o ideas muy ambivalentes, de que un día pensaba una cosa y otro día pensaba otra cosa, así como muy perdida. Y luego me empecé a enojar, empecé a retar a mi mamá, a mi abuela en las creencias religiosas. Siempre me llamó el mundo esotérico, por mucho que lo quisiera negar, me llamaba lo paranormal. Hablaba como, me gustaba también preguntarle a mis amigas, hablar con mis primos de eso y me decían como que qué rara, pero me llamaba. Entonces ya cuando estaba en carrera, ya me había graduado, entré a un trabajo y en este trabajo, mientras escuchaba podcast, di con un podcast de una persona que estaba en el mundo espiritual, que escribió un libro llamado Manual para sanar el alma, empieza a hablar de las encarnaciones, empieza a hablar de las existencias paralelas. Ya para ese entonces yo había ido con una persona que canalizaba ángeles, fue el primer acercamiento que tuve con ángeles, se me hizo muy bonito, se me hizo muy lindo. La verdad les confieso que yo fui súper escéptica desde estas ideas religiosas, de, ay, pues a ver qué me dice este señor charlatán. Eso fue lo que yo pensé de esta persona. Oigan, cuando fui, me acuerdo perfecto que en ese momento yo tenía 2 trabajos, tenía mi emprendimiento y tenía mi trabajo godín. Y esta persona recién me siento y me dice, tú tienes 2 trabajos, vienes aquí tratando de probarme, porque la verdad es que yo lo hice como que, ay, a ver qué tanto sabe. Y fue un derrumbe de mi ego, así como, ah, caray, ¿cómo sabe? O sea, cosas muy específicas que me dijo de mí, que fue como que, ay, canijo. Entonces, ese segundo acercamiento a la espiritualidad, como filosofía, como vertiente, como algo más allá de la religión, fue como interesante. Ya para ese momento, y algo que se me está olvidando en la línea de tiempo, ya para ese momento ya había tenido más experiencias paranormales, más o menos al finalizar prepa, iniciando carrera profesional, universidad, tuve una experiencia de viajes astrales. En ese momento también ya había contactado con mis ángeles guardianes. La experiencia creo que se merece un capítulo completo porque es algo maravilloso, pero ahí se me manifiesta un ángel que cuando hace cuenta que yo estaba en mi sueño y luego me despierto y estaba en el mismo, o sea, me despierto entre sueños, como en un plano entre estar dormida y despierta, y percibo un ser de luz frente a mí que me empieza a hablar a través de la telepatía. Y entonces ahí estaba en rebeldía, algo que menciona, estaba en rebeldía con la religión. Y entonces termina toda esta situación, hablo con él, me dice su nombre
y todo era por pensamiento, no había necesidad de hablar. Yo no terminaba de hacerles la pregunta, y cuando iba a hacerles es que después supe que eran más seres, pero yo lo veía como una entidad, así era como una conciencia muy muy grande, muy amorosa, muy sabia, se sentía muy muy linda. Entonces empecé a tener experiencias y viajes, yo le llamaba mis ángeles, o sea, son mis ángeles guardianes. Después pasó el tiempo y se me fue olvidando la información, me dijeron muchas cosas, recuerdo eso. Le conté la experiencia a mi mamá, y mi mamá es la persona a la que me he sentido con la confianza de contarles estas experiencias, y no me sentía juzgada por ella porque ella también ha vivido ciertas cosas. Y hasta su nivel de conciencia me dijo, yo lo siento, esta energía presente. Obviamente le contaba a 2, 3 amigos cercanos, 2, 3 así muy ateos, me decían como, estás loca, pero otros cuestionaban. Después de eso tuve otra experiencia en un sueño en donde me desperté y me vi conectada así a muchos cables en una nave. Eso ya lo conté en una experiencia en el Instagram. Luego les platico completo, pero me vi así conectada y vi seres, hace cuenta, eran como grises, ojos muy negros, pero así como que eran largos. Ay, no quiero hablar de eso porque siento que ahorita no me siento lista para hablarles de eso, pero solo me acuerdo que empecé a gritar muy feo porque me asusté bastante y ya me desperté. También recuerdo despertar y ver seres encima de mí. Como esto también es algo que por mucho tiempo me dio mucha culpa, mucho miedo, hasta que fui con una maestra que me ayudó a sanar esas memorias y que me ayudó a entender qué fue lo que había pasado, pero como si estuvieran teniendo sexo conmigo estos seres, y los podía sentir placer sexual, pero me daba mucha culpa. Entonces yo decía como, ay no, pues solamente fueron sueños donde estaba despertando mi sexualidad, y además como le tenía cierto morbo a la sexualidad, yo decía, no lo voy a decir porque qué va a pensar mamá Lucha si viera esto, qué van a pensar mis tías, qué van a pensar, qué niña tan morbosa, y sabes. Y también fue mucho como el miedo al juicio de qué van a pensar los demás si les digo que tuve un sueño en donde estaba un ser teniendo sexo conmigo y no lo podía ver. Eso sí fue fuerte. Lo callé, no se lo dije a nadie. Tenía muchas dudas en el tema. Y luego empecé a hacer viajes astrales. Con solo acostarme iba a diferentes planos, hasta que un día mis ángeles me dijeron recuerdo mucho que me dijeron, vete de aquí, esto es peligroso, se van a dar cuenta. Esas fueron las palabras. Entonces yo la verdad no me lo tomé en serio, y después empecé a contactar con energías que ya no eran mis ángeles. Y en alguna ocasión sentí seres que estaban todos vestidos de negro y que estaban alrededor de mí como cantando. Nunca les vi el rostro, solo les veía las garras. Y algo interesante es que me volvieron a hacer como una cortada como en la parte del hígado, pero bueno, les digo que esa es una historia para otro capítulo. Y después de eso me dio tanto miedo. También me mostraron que alguien de mi familia, como esta persona va a ser la primera de tu familia que se va a morir, y luego entonces yo como que yo no quiero saber eso, ¿por qué me están diciendo esto? Me dio tanto miedo, lloré muchísimo, le conté a mi mamá y mi mamá me regañó en ese entonces, me dijo como, no estés haciendo eso, esto no está bien, eso no es de Dios. Y cerré completamente el canal, completamente. Entonces cuando llego con este canalizador, yo iba ya escéptica al tema, pero esta persona me transmitió paz, me transmitió respeto también. De ahí empiezo a estar un poco más abierta. Llego a este podcast con Vero Fuentes, con esta canalizadora. Después empiezo a tomar cursos de angeloterapia porque me gustaban los ángeles, los arcángeles. Es una energía que siempre me ha gustado bastante, que se me hacía ligera, que se me hacía linda, a la que no le tenía juicio. Entonces aprendí a canalizar, ya se los conté en el capítulo pasado, de una manera bien irresponsable, porque les digo que llegué con una maestra como que no le entendía tanto y le preguntaba cosas y como que casi me corrió, y luego ya después llego en este proceso. Vero Fuentes lanza un curso de angeloterapia, pero antes yo ya había tomado cursos de autosanación porque estaba ya les conté el duelo de la pareja y que estaba viviendo esta parte. Entonces empiezo a tener un poco más de discernimiento
y empiezo a tener ya experiencias nuevamente de viajes astrales, empiezo a tener experiencias con mis ángeles. Me acuerdo que una vez tuve una experiencia en donde yo quería escuchar la voz de mis ángeles y no se me presentaba porque quería desarrollar la clariaudiencia. Entonces, bueno, yo estaba duro y dale. Después de más o menos 2 meses, 3 meses, me acuerdo que puse una meditación, me acuesto a meditar y en un momento hace cuenta que empecé a escuchar una meditación que me decía como que íbamos en una nave, que íbamos bajando por el océano, que llegábamos y que había seres azules, y entonces de que concíbete como este ser azul, y entonces empecé a ver seres azules bien amorosos, eran arturianos, eran también, bueno, esa fue una experiencia. Y entonces pues yo los vi, los sentí y fue como wow. Y entonces de repente me acuerdo que me empezó a hablar uno en francés y me dijo bonjour, je suis Francesco, y me habló en francés y yo dije caray, yo no entiendo francés. Y dije qué rara meditación que está hablando en tantos idiomas, y de repente me empezaron a decir muchas cosas en francés y yo no entendía nada. Y de repente escucho una voz que me dice no importa que tu mente no lo entienda, este es un mensaje para tu alma. Entonces como que dije, caray, entonces me despierto, vuelvo a poner la meditación y la meditación no tenía absolutamente nada que ver con lo que yo había experimentado. Estaba súper contenta, súper feliz. Ese fue el primer contacto tan poderoso en mi día a día con mis guías, con mis ángeles. De ahí llega el libro de Francesco, es un libro canalizado por una persona, lo leí, tengo mi opinión sobre el tema, pero bueno, adopté a Francesco como un ángel que me acompañara, desde sentir un poco y conectar con la historia de Francesco en un duelo. Y de ahí, bueno, me empiezo a preparar mucho más, empiezo a experimentar de todo, luz, oscuridad, contactos paranormales lindos, contactos paranormales que no eran tan lindos, me sentía bien perdida también. Empiezo también a sentir cierta culpa, a salir del closet espiritual, de qué va a pensar mi familia, qué van a pensar los demás, esto está bien, esto no está bien. También mi despertar tuvo mucho sentido a raíz de que encuentro un libro llamado Conversaciones con Dios, que la verdad es que me dio resistencia primero porque llegó un momento en donde la palabra Dios me pesaba, era como, ay no, ya no quiero saber nada de la religión. Pero luego fue como, a ver, o sea, ábrete, mente flexible. Este libro me ayudó a comprender mucho la existencia de una divinidad que era mucho más ligera para mí, me ayudó a comprender un poco más el concepto de qué significa que tú eres Dios o que Dios es a través de ti, me ayudó bastante. Empiezo en todo este proceso y durante todo mi crecimiento de canalizadora me topo una y otra vez con personas, conmigo misma, que estaban como en hechizos o temas de brujería, temas de magia negra, temas de pues entidades oscuras. Pues ya les conté mucho de la sombra que yo traía cargando, que traía ya alimentada y ni si no me daba cuenta, y estaba muy asustada. Llegué a cursos en donde lejos de que me contribuyera me confundí más, porque al no entender o no tener un camino trazado como mapa conceptual de filosofía avanzada, de antroposofía, de metafísica, de espiritualidad, de religión, de todas herramientas como numerología, me sentía a la defensiva, y obviamente eso se emanaba también a nivel energético. Llegaban personas igual de confundidas que yo. Haz de cuenta que siempre estaba como recibiendo la luz de las personas, pero al mismo tiempo trataba de buscarle el arroz negro de, pero a ver, ¿en dónde me está tratando de embaucar? ¿Sabes? Esa era sensación muy, muy fuerte, hasta que llego con una maestra espiritual. Bueno, dentro de todo esto también tenía terapeuta, me ayudó mucho, herramientas para la mente, para entender la mente, me ayudó bastante, programación neurolingüística, me metí a coaching, iba pues a mis terapias personales. Yo creo que en el despertar del 2020, oigan, me chuté todas las terapias que se te ocurran, o sea, de verdad también de todos los cursos, de todas las terapias, tanto que me saturé. Y después entendí que me dio algo llamado disonancia cognitiva. La disonancia cognitiva es cuando te abrumas, te saturas de tanta información que te
confundes, que te quedas como en el viaje, como eso se le llama, como confundido, como que nada es lo que parece, en una ilusión, dudas de todo, dudas de ti a tal punto que como imagínate de no hacer nada de ejercicio, hacer 10 horas de ejercicio, pues te va a hacer daño. Eso fue lo que pasó. Llego con esta maestra, ella me ayudó mucho a regresar a una relación con mi energía, a una relación cósmica con la espiritualidad desde un lugar más pacífico. Ella me ayudó mucho como a salirme de la dualidad en la que me vivía, a comprender a Dios desde un lugar que fuera de se vive a través de mí, pero también reconozco a Dios en la creación misma, en ti, en mí, en la experimentación de un todo, pero ya mucho más aterrizado, mucho más amoroso. Ahí fui creando también un mapa de quién era yo misma, de cómo vivir mi espiritualidad sin que fuera esto un apego, sin que fuera esto una necesidad de sentirme mejor que alguien más. Y después entendí también que se me presentaban muchas veces estos seres de oscuridad y personas en una caída de conciencia o a punto de vivirla, porque uno de los arcángeles con quien yo más conecto es con Arcángel Miguel, que es el justiciero, que es este mensajero de la justicia, de la verdad, del rayo azul, y que nos invita mucho al discernimiento, a la voluntad, al orden, a la estructura. Es una energía masculina que es esta responsabilidad de conciencia, como la elijas tener. Y bueno, ¿cómo comenzó esto? Porque sí debo decirte cómo me conecté a mi propósito de vida. Cuando estaba en este proceso Godín, donde les digo que ya medio estaba regresando a la espiritualidad, recuerdo que en una ocasión Vero Fuentes dio un capítulo donde nos hablaba del arcángel Nataniel, y en el arcángel Nataniel decía que es el arcángel que te ayuda a conectar con tu misión de vida. Entonces yo me acuerdo que le dije al arcángel Nataniel un día: Arcángel Nataniel, por favor, conéctame con mi misión y mi propósito de vida. Yo quiero ayudar no solo a mí, sino a la humanidad. Siempre tenía como mucho este llamado de ayudar a los demás. De hecho, en todos los trabajos y desde que estoy en la universidad siempre me metía como que en asociaciones civiles, siempre me metí un programa en la escuela que se llamaba Programa de Embajadores, en el trabajo también. O sea, yo andaba metida como en todo lo que ayudara a la comunidad porque me gusta esa parte. Sí te puedo decir que lo hago por mí, porque me gusta sentir y me gusta pensar que estoy contribuyendo a dejar un mundo mejor. O sea, desde esta parte egoica lo hago desde ahí, pero también no saben el regalo que es, y creo que esto sí es conciencia, es del alma, es amoroso cuando tú ayudas sin condiciones, cuando tú ayudas sin esperar nada a cambio. De verdad, el regalo más grande es darte cuenta que al final las personas a las que les contribuyes te están contribuyendo a ti, y es un regalo maravilloso. Pero bueno, entonces le pido a Nataniel alinearme a mi realidad, y me acuerdo muy bien que Vero dice, Tere es mi otra maestra espiritual, que Vero dice: cuidado cuando le pidas a Nataniel, porque te va a conectar con tu misión de vida, y si tu misión de vida no está conectada a esta realidad, probablemente va a ser un remolino. Y yo, no, claro que estoy preparada, yo estoy lista para ponerme al servicio de mi alma. Ándele, pues lo prometido es deuda. Llega este proceso fuertísimo en donde primero me dio una enfermedad bien fuerte, me dio cándida que se convirtió en herpes. Todo estaba llena de llagas por dentro, no podía hablar, así no podía hablar. Mi sistema inmune estaba fatal. Ya ahí en ese momento la relación con mi expareja, que les digo que fue el maestro que hoy veo que a través de este pacto de almas que teníamos me ayudó a despertar, fue que se va esta persona. En el berrinche voy con este canalizador que les comento que me resonó bastante, y total, yo en el berrinche, yo de que es que qué está pasando, es que no entiendo, es que total, me dice esta persona: estabas en un camino de la perdición, estabas en un camino completamente desconectada de tu misión de vida, de tu alma. Y me dice: y tienes presente a 3 arcángeles bien poderosos: Rafael, Nataniel y Miguel. Oigan, o sea, me acuerdo, hace mucho que no contaba esta historia,
Y fue como, ay, güey, literal, sin palabras, dije, pues tú lo pediste, tú pediste amor incondicional, tú pediste estar en tu misión de vida, ¿de qué te estás quejando? Fue fuerte. Obviamente sé que esta respuesta llegó cuando yo estaba lista para escucharla. Dentro de todo este proceso de hacerme cargo de mi vida por primera vez de forma consciente, era como, me duele muchísimo, pero al mismo tiempo sabía que era necesario. Y tal vez habría otras maneras, sí, pero oigan, creo que ese duelo, si lo volviera a vivir, si hoy pudiera elegir nuevamente las experiencias que he vivido hasta el día de hoy, te puedo decir que volvería a vivir exactamente lo mismo. Recuerdo mucho que cuando estaba en este proceso de agonía, en esta noche oscura del alma, como muchos le llaman, lloraba de una manera en donde no solamente estaba llorando mi cuerpo, sino mi alma. Era una sensación de soledad y de... Todavía me llena un poco de emoción. Era una sensación de agonía tan fuerte, pero al mismo tiempo, cuando todo se derrumbó afuera, por primera vez me sentía plena. Entonces era algo bien extraño, oigan, porque estaba doliéndome el alma, pero al mismo tiempo era la confirmación del alma, que estaba ahí. Entonces ahí es donde decido ponerme al servicio. Ahí le pedí al Arcángel Miguel que me pusiera en el lugar correcto para ayudar a otras personas que estuvieran sintiéndose perdidas, sin saber lo que estaba pidiendo. Llegan estas personas maravillosas, llegan maestros de todo tipo. Cuando veo una persona en canalización, para mí ya no es un consultante, para mí es un maestro, donde sí quiero dejar bien claro, hay una ilusión en la parte espiritual con poco discernimiento, que es cuando hablan de la ley del espejo. Tiene un significado, no me acuerdo ahorita, y se los pondré en su momento, pero en la ley del espejo hay un hueco donde hay falsos maestros que te dicen de que todo lo que se activa y todo lo que te mueve en otra persona es porque es tu espejo. Y por ejemplo, de que, no sé, si ves el abuso de alguien, que alguien está abusando de la autoridad y te enojas, es porque tú también estás abusando de la autoridad. O por ejemplo, si te indignas de que estén tratando de manipular niños, tiene que ver contigo. O por ejemplo, Ricardo Ponce, que es un falso maestro espiritual, que invitaba a las personas, a las mujeres sobre todo, a vender su energía sexual y que las tocaba y ellas se sentían incómodas y les decía de que la incomodidad no tiene que ver conmigo, eres tú teniendo morbo. Entonces, a lo que voy con todo esto es que desde este lugar de culpa, de inconsciencia, de oscuridad, me di cuenta también de mucha ilusión en este camino, de mucho juego maquiavélico, pudiera decirse, y sentí también un llamado, una invitación como a ayudarnos a discernir, a dejar de idealizar gurús, a dejar de creernos que alguien espiritual, que alguien al servicio es alguien perfecto. Somos humanos y como seres humanos tenemos luz, oscuridad, queremos a veces correr antes de caminar, queremos volar antes de aprender, humildad, muchas cositas así, que a lo que quiero llegar es que pues cuando me hice consciente le pedí mucho al Arcángel Miguel como de ayudar a los demás, de aprender de los demás, de ayudarles a recuperar su esperanza en sí mismos, de ayudarnos a discernir, a quitar también estas máscaras del New Age, porque cuando
o sea, yo también fui víctima del New Age, y víctima y victimaria, porque yo también llegué a un momento donde nada está bien, nada está mal. No, oigan, en este plano sí hay cosas que están bien y sí hay cosas que están mal, y hay que tener discernimiento. Hay cosas que no puedes decir que tu libertad y tu felicidad está en hacerle daño a alguien más. O sea, no nos engañemos, no podemos decir, ok, pero bueno, ese es otro tema. Y entonces desde este despertar lloré, me hice responsable de muchas cosas, me di cuenta de las víctimas que me había contado, y cuando digo víctimas se hace cuenta que es como si me hubiera sentado en una mesa redonda a ver todos mis personajes y como, ay caray, todos estos están aquí, todos estos, un amigo dice como tus imperios, en donde sin darme cuenta y dándome cuenta era testigo de otras personas manipulando a gente maleable, perdida, y al mismo tiempo yo siendo víctima de estas personas y también transmitiendo esa desinformación. Cierro un momento, otra vez quise cerrar el canal como de ya no quiero saber nada de esto, o sea, estoy haciendo un caos, porque la energía femenina sin conciencia, sin energía masculina, que la energía masculina es lógica, es mente, es discernimiento, es autoridad, es la virtud, es el patrón, es el código, el orden, la estructura. La energía femenina es la matriz, la creación, es la sutilidad, la conciencia, pero sin orden hay caos. Y entonces un personaje que me ayuda a entender un poco cómo sería la energía femenina en caos es, por ejemplo, Jennifer en la serie de The Witcher. Ella es un ejemplo de que cuando no hay conciencia, por querer algo para ti en víctima, haces todo un caos. Tienes magia, tienes acceso a una herramienta sagrada y haces un caos. Y entonces haces estas sectas o estas sectas que les cuento, por ejemplo, de este señor, que todas eran sus esposas y todas casi creo lo diosificaron. Es porque se perdieron en una caída de conciencia femenina, pero bueno, eso es otro tema. Regreso a mi interior, esta maestra espiritual me ayuda a entender mucho lo perdida que me sentía, y conforme voy regresando, voy comprendiendo, todo empezando a tener más sentido, entro a este proceso verdadero porque tomaba terapias pero con la responsabilidad del terapeuta, y fue como no, a ver, o sea, de nada te sirve que estés yendo a 10 terapias, a 10 cursos y sigas creyendo que el otro te va a arreglar la vida. Entonces me empiezo a hacer cargo de mí, todo poco a poco empieza a armonizarse, y cuando digo esto, oigan, la vida no es blanco o negro. Dentro de la armonización hubo muchísimo caos, dentro del orden hubo mucho desorden, pero poco a poco todo empezó a tener un poco más de equilibrio. Sentí mucha tristeza, sentí mucha agonía del alma, me sentí muy sola, sentí mucho miedo, me daba terror hablarles de lo que hoy les estoy hablando por miedo a confundirlos más, hasta que dije, oye, todo esto es ego. ¿Tú quién eres para confundir a alguien? Obviamente hay que tener responsabilidad en lo que decimos, pero pues al final yo solamente soy alguien hablando de mi experiencia. Tú agarras lo que te reconecte. Hay gente que ni le va a gustar, hay gente que va a decir, ahí está loca. Está bien, es parte del aprendizaje, del discernimiento, pero hablar del despertar y de los procesos naturales que vivimos como humanidad creo que te puede ayudar a comprender por qué a veces nos sentimos tan confundidos. Creo que la confusión es síntoma de sabiduría, porque hemos confundido la sabiduría con ignorancia, de yo solo sé que no sé nada sin estudiar, sin buscar, sin indagar, sin investigar. Ok, eso es ignorancia. Sabiduría es reconocer que no lo sabemos todo, pero sabiduría es cuestionar más allá de lo que nos están presentando. No un cuestionamiento arrogante, retador, de creerte mejor que el otro, sino ok, ¿de dónde me está diciendo esto? Incluso hay muchos defensores de esta revolución de conciencia que al final son humanos, pero sí lo quiero exponer, que se van hablando del discernimiento, se van esta es la verdad y lo que yo te digo así es, y tú estás mal si crees diferente. Es como, ok, tú estás hablando del discernir y quieres que todos crean lo que tú crees, o sea, como que, pero bueno, son humanos.
Y por eso creo tan importante hablar de esto. Creo tan importante, por ejemplo, ahorita que les hablo, ya voy a cerrar el capítulo, ya me extendí 44 minutos. Hay momentos donde siento que elevas tanto tu frecuencia que, por ejemplo, en el capítulo, no sé en qué minuto, pero hace como 10 minutos yo les estaba hablando de algo y de repente sentí que me desconecté, se me fue el hilo y ya no supe el punto. En el despertar de conciencia te pasan muchas cosas así. ¿Por qué? Porque accedes a una infinidad de información, de sabiduría universal, que a veces para la mente humana es demasiado. Entonces es normal que dentro de la ascensión te sientas perdido, te sientas confundido, pero el tema es que empieces a trabajar mucho a la par tu mente para que tengas discernimiento, que trabajes tu ego, tu sombra. Tu ego es la prueba, es esta constante invitación, tu reto, que cuando escuches o adoptes filosofías, siempre mantengas esta mente abierta, que de esto es sostenible para mí, que no, y que no nos compremos esta falsa teoría del New Age, que es nada está bien y nada está mal. Hay cosas en este plano que no son del orden cósmico, cuando digo orden cósmico, que es contra alguien más. Y cuando haces algo con alevosía y ventaja, llega un momento en el despertar en donde ya no te puedes hacer güey, en donde se activan los botones, y aquí hay que estar siempre en una constante autocrítica personal de qué tanto esto que siento tiene que ver conmigo, con algo que debo de sanar yo, y qué tanto es porque estoy viendo que están cometiendo un acto de injusticia y yo pues me siento ofendido porque está mal. Aquí te cuento un ejemplo rapidísimo de algo que he visto bastante y que es una de las razones por las que ya no me voy a quedar callada y voy a hablar de lo que percibo. Varias personas, varios maestros consultantes que han llegado conmigo. Cuando digo maestros, acuérdate que me refiero a personas que me han mostrado cosas bien valiosas y que los considero maestros de vida. Bueno, me he topado con varios maestros de vida que han llegado a mí asustados, tristes, confundidos, sobre todo adolescentes, que en alguna terapia holística les dijeron que fueron abusados. Ellos no se acuerdan, o sea, hace cuenta, no sé, algunos hicieron constelaciones, otros fueron a ayahuasca, así, diferentes técnicas, donde de repente salieron cosas y les dijeron, lo que pasa es que tú fuiste abusado sexualmente. Entonces estas personas es como, oye, pero es que no me acuerdo. No importa, es que simplemente es un sacrificio que tu alma eligió, pero velo así y simplemente sigue con tu vida, sánalo y listo. Esto les genera lo que les mencionaba, esta disonancia cognitiva de psicológicamente, si tú le dices a una víctima de abuso sexual que tuvo un abuso y no se acuerda, tú estás abusando de la persona. Porque a ver, si no se acuerda, nuestra mente, como mecanismo de supervivencia, como mecanismo de defensa, olvida hechos traumáticos. Tú le estás generando un trauma porque le estás asegurando como una verdad en la cual no estuviste presente, que fue abusado. Imagínate lo que es esto para alguien. Claro que no comparto. Puedes notar mi indignación. Bueno, me ha tocado una infinidad de casos como eso. Y me parece bien grave porque como terapeuta, si es que nos decimos terapeutas, yo no me llamaría terapeuta, me llamaría más como un coach, que es como esta persona que te ayuda a cuestionarte a ti para que veas eso de tu ego que a lo mejor no quieres ver, pero jamás tratándote de responder algo que tú podrías responderte. Pero estos terapeutas, desde esta filosofía que adquieren, se creen con el derecho de decirte psicológicamente quién eres para decirle a alguien o asegurar algo que tú estás percibiendo. Más bien acompaña a esa persona a que lo recuerde si es que ocurrió. Porque si no, también a veces alimentan vacíos. Hay personas que no quieren salir de esa afirmación de no, es que sí fui abusada, sí me pasó algo, porque les llenaron un vacío víctima y porque detrás de eso también hay mucho
esto justifica porque nunca voy a creer en mí, esto justifica, ¿sabes? Y es fácil recargarte en alguien más, es fácil recargarte en una religión, es fácil recargarte en la espiritualidad, es fácil echarle la culpa. Sí, es fácil porque te quita responsabilidad de ti. Y regresar a tu responsabilidad requiere valor, requiere duelos personales. Entonces, bueno, pues termino con este capítulo que tal vez los dejé con más dudas, pero bueno, creo que es parte. Los invito por favor a que comenten si hay algo que les gustaría que profundicemos, qué temas les gustaría que tocáramos. Pues muchas gracias por estar, gracias por quedarte hasta aquí, que tu alma te bendiga, que sigas encontrándote y que conectes con aquello que sea amoroso, expansivo, sostenible para ti. Nos quiero mucho, que estén muy bien, indrayanos. Bye.